Bien, pues gracias a las y los que estamos conectados y a los que escucharon esta reunión, bueno, pues esta lectura más tarde. Eh, También gracias por su interés. La historia de la que conocemos como la Virgen de Guadalupe, pues es controversial, es interesante y me he dado la tarea de leer un poquito más acerca de ello. Sobre todo le debo sus enseñanzas al abuelo Ucán en este libro, El Códice Sagrado. Eh, Sin más, vamos a entrar directo a lo que es el Nican Mopúa, eh, que básicamente es el relato de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, a quien conocemos como la Virgen de Guadalupe, bautizada así pues por la Iglesia Católica. Mm, Sin embargo, bueno, aunque este suceso sucedió en 1531, mm, hace 490 y tantos años, eh, fueron pocos relatos oficiales acerca de este suceso y los cuales se escribieron muchos años después por distintas personalidades y cada una de ellas dio su enfoque según su contexto histórico. Eh, Sin embargo, pues el Nican Mopúa, que fue escrito por Antonio Valeriano, eh, es un relato muy poético porque está escrito en en la lengua náhuatl. Está escrito en esta lengua porque Antonio Valeriano, él, él era hijo de una raza 100% mexicana. De hecho, tenía parentescos a Tezozomoc y también que era hijo de Huanitzin, que era gobernador de la Gran Tenochtitlán, y nieto del gran Tlatoani Azcayatl. Entonces, Antonio Valeriano, eh, él era muy culto en cuanto a las tradiciones y la cultura prehispánica mexicana. Él sabía náhuatl, sabía latín, griego, eh, español. Entonces, de hecho, se le reconocía como un gran sabio y el mejor de sus clases. Mm, Bueno, él también Antonio Valeriano llegó a ser gobernador de Azcapotzalco, eh, y bueno, fue también en 1570 fue nombrado gobernador de los indios de la Ciudad de México, Tenochtitlán, un cargo que se le extendió por más de 30 años hasta que fallece en 1605. Entonces, bueno, digamos que de las cuatro narrativas más famosas acerca de la aparición de la Virgen Guadalupe, eh, digamos que el Nican Mopogua es la versión eh, más fidedigna porque Antonio Valeriano tenía mucho contacto con los indígenas y el manuscrito Tobar. El manuscrito Tobar fue lo que escribió el traductor de Juan Diego eh, en en una hoja de maíz, en el cual relata lo que sucedió. Bueno, ese manuscrito, pues se presume que Antonio Valeriano tuvo acceso a ese manuscrito, por el cual años después decide escribir el Nican Mopúa. Esto también con fines políticos, porque la Iglesia Católica, bueno, los franciscanos no aceptaban la aparición de la Virgen de Guadalupe. Bueno, espero que no se trabe. Eh, entonces, como los franciscanos no aceptaban la aparición de la Virgen de Guadalupe, hasta muchos años después, eh, o sea, no la aceptaban como alguien afín a su religión. Entonces, había juicios y bueno, Antonio Valeriano decide escribir el Nican Mopúa para ayudar a que la aparición de la Virgen fuera reconocida dentro de la Iglesia Católica y no solamente
dentro de las tradiciones y cultura mexica. Bueno, entonces recordemos que en 1531 estaban haciendo catequesis y evangelizando a todo México con la nueva religión católica, cristiana, islámica, eh, y los mexicanos no querían ser bautizados y no querían combinar su raza con la raza española. Sin embargo, combinar las razas, la mexicana con la española, era, es parte del plan sagrado para que nosotros, los que estamos aquí reunidos, y todos los mexicanos, existiéramos, porque nosotros tenemos la esencia de los antiguos mexicas combinados con la cultura eh, occidental. Me refiero a todo el linaje español, celta y egipcio. Entonces, nosotros somos esta mezcla de razas en la cual cargamos nosotros información trascendental para una nueva humanidad. Sin embargo, solamente un milagro podría, bueno, por así decirlo, o algo extraordinario, podría ser que los mexicas, los indígenas, aceptaran ser bautizados, porque estaban matando a los hijos de españoles cuando embarazaban a las Se indígenas. está cortando un poco, perdón. Mm, ok, gracias. Voy a arreglar eso enseguida. Un segundo. Listo. Bueno, espero que ahí también me escuchen bien. Eh, entonces, vamos a leer el Nican Mapúa en español, claro, no lo vamos a leer en... Sin embargo, es importante que todos sepamos que el náhuatl es lengua en la cual eh, uno la puede leer y con su estado de conciencia, aparte de ser una lengua muy y muy siempre conectada con la esencia y la madre naturaleza. También recordemos que náhuatl es diferente que la español, sobre todo por la palabra Dios. Eh, Está traducido Ometeotl como Dios. Sineteotl no se refiere a este Dios que tenemos en cultura como si fuera del género masculino, sino que se refiere a la de ambas polaridades, Dios, diosa, es decir, la unión con el femenino, la omnipresencia y la esencia divina. Entonces, cuando escucha a Dios en el Nican Mopowa, recordemos que no se está refiriendo al Dios católico o religioso, sino a una energía súper sagrada, que une polaridades femenino, masculino. Bueno, ¿qué más? Bueno, pues con este preámbulo, pues para resumir ese contexto, la aparición de la Virgen en latín griego, bueno, de la Señora de Guadalupe, la cual tenía todos los atributos de las deidades eh, de los mexicas, hizo que los mexicas, que los indígenas aceptaran ser bautizados, pues porque esto significaba para ellos que sus deidades no los habían abandonado, eh, siempre los iban a acompañar.
no importara, sin importar o del contexto histórico que estuviesen pasando, las deidades siempre iban a estar con ellos, así como ellos deciden bautizarse y mezclarse con la raza española. Y fue gracias a esto que estamos nosotros aquí hoy en día. Entonces, bueno, la aparición de la Virgen fue, sin embargo, muy trascendental. También es importante decir que era muy importante que fuera femenina la figura, porque el sagrado femenino se estaba perdiendo y incluso el Cerro del Tepeyac, que está conectado con Tlatelolco, representan el sagrado femenino, y ya culturas de la Gran Tenochtitlán habían derrocado el sagrado femenino de Tlatelolco, imponiendo a la figura de Tlaloc y eliminando a las figuras femeninas que estaban originalmente en esos lugares, que era la Gran Coatlicue. Por cierto, a la Virgen de Guadalupe se le conoce, eh, en realidad fue nombrada por los indígenas como Tlecuatlanopeu. Eh, Después fue traducida por los españoles como Guadalupe, pero el verdadero nombre que pronunció Juan Diego fue Tecuatlanopeu o Tecuantla o, perdón, Tecuantlaxopeu. Entonces el relato viene así. Disculpa, Rodrigo, ¿lo puedes ¿Sí? escribir, por favor? Pues si Gracias. decirlo es difícil, escribirlo va a ser más difícil, pero Bueno, si no toma mucho tiempo, nada más. no, Gracias. sí. ¿Dónde escribo en el chat? Eh, TK, TQA, TQA, la, no, P, U, O, T, Qua, N, la, So, P, U. Bueno, estas son, recuerden que todo esto son, es que, o sea, la lengua, el abecedario que nosotros conocemos, etcétera, surge mucho después. Entonces, simplemente este autor, eh, el abuelo Uk Khan, trata de ser muy imparcial en cuanto a algún contexto histórico y rescatar lo más posible para que nosotros podamos armar un criterio propio. Sin embargo, pues sí rescata mucho que definitivamente fue algo excepcional. También hago énfasis en esto porque, bueno, estos nombres es lo que se puede como comprender de lo que mencionó Juan Diego. Tecuatlanopeu o Tecuantlaxopeu. Bueno, comenzamos a escuchar el relato. También, cuando escuchen aquí la palabra Fray Juan de Zumárraga, él era el encargado, el obispo encargado en este año de, eh, de dar catequesis y evangelizar en la zona de Tlatelolco, que es donde Juan Diego realizaba sus estudios. Juan Diego vivía lejos, pero para llegar a Tlatelolco, él tenía que atravesar precisamente lo que conocemos como el Cerro de Tepeyac. Recordemos que Juan Diego eh, también era una persona muy humilde, era indígena, él era de los chichimecas y fue más o menos a los 57 años cuando se le aparece la Virgen de Guadalupe.
O sea, ya era grande. Mm, ujú. Bien. Él iba a Tlatelolco a que se le impartiera doctrina, mm, bordeando el cerro del Tepeyac. No existen muchos más datos de su vida, pero sí se relaciona su participación en el milagro del Tepeyac, porque se sospecha que no era solamente un igual común y corriente, sino que tal vez fue elegido por la misma Hermandad Blanca de Quetzalcóatl, que encontró en su persona las características necesarias para participar en un hecho espiritual encaminado a salvar la fe y la cultura de los mexicas en tiempos de alta vulnerabilidad. Y recordemos, él fallece a los 80 años de edad y en 1802 se levanta una capilla en su honor en Cuautitlán y en el 2016, o sea, hace escasos 7 años, eh, la Iglesia Católica lo reconoce como un santo. Bien, estas dos son las figuras principales que aparecen en el relato. Comenzamos. Por cierto, Nican Mopúa en español significa aquí se relata. Nican Mopúa, traducción del náhuatl español de Miguel León Portilla. Aquí se relata, se pone en orden. Cómo, hace poco, de manera portentosa, se mostró la perfecta doncella. Santa María, Madrecita de Dios, Nuestra Noble Señora, allá en Tepeyac, nariz del monte, que se dice Guadalupe. Primero se mostró a un hombrecillo, de nombre Juan Diego. Luego apareció su imagen preciosa ante el recién electo obispo don Fray Juan de Zumárraga. Y también se relatan todas las maravillas que ha hecho. Y a los 10 años de que fue conquistada el agua, el monte, la Ciudad de México, ya reposó la flecha, el escudo, por todas partes estaban en paz, en los varios pueblos. No ya solo brotó, ya verdea, abre su corola, la creencia, el conocimiento del dador de la vida, verdadero Dios, diosa. Entonces, en el año 1531, pasados algunos días del mes de diciembre, sucedió. Había un hombrecillo, un pobrecillo. Su nombre era Juan Diego. Se dice que tenía su casa en Cuautitlán, y en cuanto a las cosas divinas, aún todo pertenecía a Tlatelolco. Y era sábado, todavía muy de mañana, venía en seguimiento de las cosas divinas y de lo que estaban mandado, y vino a acercarse al cerrito, donde se llama Tepeyac. Ya relucía el alba en la tierra. Allí escuchó, cantaban sobre el cerrito. Eran como el canto de variadas aves preciosas. Al interrumpir sus voces, como que el cerro le respondía. Muy suaves, placenteros, sus cantos aventajaban a los del pájaro cascabel, del cintzcán y otras aves preciosas que cantan. Se detuvo Juan Diego, se dijo, ¿es acaso merecimiento mío lo que escucho? Tal vez estoy soñando. ¿Acaso solo me levanto del sueño? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? Tal vez allá donde dejaron dichos los ancianos, nuestros antepasados, nuestros abuelos en la tierra florida, Xochitlalpan, en la tierra de nuestro sustento, Tonacatlalpan, tal vez allá en la tierra celeste, Ihuicatlalpan. Hacia allá estaba mirando, hacia lo alto del cerrito, hacia donde sale el sol, hacia allá, de donde venía el precioso canto celeste. Cesó el canto, dejó de escucharse. Ya entonces oyó, era llamado de arriba del cerrito. Le decían, Juanitzin, Juan Dieguito, Juan Diegotzin. Luego ya se atrevió, así iría a allá, donde era llamado, en la cumbre del cerrito. Nada inquietó su corazón, ni con esto se alteró, sino que mucho se alegró
se regocijó. Fue a subir al cerrito. Allá va a ver dónde lo llamaban. Y cuando llegó a la cumbre del cerrito, contempló a una noble señora que allí estaba de pie. Ella lo llamó para que fuera a su lado, y cuando llegó a su presencia, mucho le maravilló, como sobrepasaba toda admirable perfección. Su vestido, como el sol resplandecía, así brillaba, y las piedras y rocas sobre las que estaba flechaban su resplandor, como de jades preciosos, cuales jogles relucían. Como resplandores de arco iris, reverberaba la tierra y los mezquites, los nopales y las demás variadas hierbitas que allí se daban. Se veían como plumajes de quetzal, como turquesas, aparecía su follaje, y su tallo, sus espinas, sus espinitas relucían como el oro. Delante de ella se inclinó, escuchó su reverenciado aliento, su reverenciada palabra, un extremo afable, muy notable, muy noble, como que lo atraía, le mostraba amor. Le dijo ella, escucha, hijo mío, el más pequeño, Juanito, ¿a dónde vas? Y él le respondió, señora mía, noble señora, mi muchachita, me acercaré allá, a tu reverenciada casa, en México Tlaltelolco. Voy a seguir las cosas divinas, las que nos entregan, nos enseñan, los que son imagen del Señor, el Señor nuestro, nuestros sacerdotes. Enseguida, así le habla a ella, le muestra su preciosa voluntad, le dice, sábelo, que así tu corazón, hijo mío, el más pequeño, en verdad soy yo, la en toda siempre doncella, Niquenquisca, Semicac, Ixipocli. Santa María, su madrecita de él, Dios verdadero, dador de la vida, y Palnemoguani, y medor de la gente, de Yocoyani, dueño del cerca y del junto, Tlolquen Nahuaque, dueño de los cielos, y Huicagua, dueño de la superficie terrestre, Tlalicpaque. Mucho quiero yo, mucho así lo deseo, que aquí me levante en mi casita divina, donde mostraré, haré patente, entregaré a las gentes todo mi amor, mi mirada compasiva, mi ayuda, mi protección, porque en verdad yo soy vuestra madrecita compasiva, tuya y de todos los hombres que vivís juntos en esta tierra, y también de todas las demás gentes, las que me amen, los que me llamen, me busquen, confíen en mí. Allí en verdad oiré su llanto. A pesar, así yo enderezaré, remide- remediaré todas sus varias necesidades, sus miserias y sus pesares. Y para que sea realidad lo que pienso, Emilia, lo que en mi mirada compasiva, ve allá al palacio del obispo de México y le dirás ¿cómo te envío para que le muestres como mucho deseo que aquí se me haga una casa, se me levante mi casa divina en el llano? Bien le contarás todo cuanto viste, lo que te ha admirado y lo que oíste, y que así esté tu corazón, porque bien lo agradeceré, lo compensaré. En verdad así te daré en abundancia, te enalteceré. Y mucho allí merecerás, así yo te recompensaré por tu fatiga, tu trabajo con que irás a cumplir a lo que yo te envío. Ya escuchaste, hijo mío, el más pequeño, mi aliento, mi palabra. Ve ya, hazlo con todo tu esfuerzo. Luego, él ante ella se postró, le dijo, señora mía, noble señora, en verdad ya voy, cumpliré tu reverenciado aliento, tu reverenciada palabra. Así pues, ahora te dejo, yo, tu pobre servidor.
Luego vino a bajar para ir a cumplir su encargo. Vino a encontrar la calzada que va derecho a México. Cuando llegó al interior de la ciudad, luego se fue derecho al palacio del obispo, el cual hacía poco había llegado, el gobernante de los sacerdotes. Su nombre era don Fray Juan de Zumárraga, sacerdote de San Francisco. Y fue a acercarse, luego trata de verlo. Suplica a los que le sirven, a sus criados, que vayan a decirle, ya un poco se hizo larga la espera, vienen a llamarlo, ya lo dispuso el que gobierna, obispo, así entrará. Y ya entró. Enseguida, ante él se pone de rodillas, se inclina. Luego ya le hace manifiesto, le comunica su reverenciado aliento, su reverenciada palabra de la noble señora del cielo, Iluihuac Siguapitli, lo que es su mensaje. También le refiere todo lo que le había maravillado, lo que vio, lo que escuchó. Salió, se fue triste, porque enseguida se cumplió lo que era, no, porque no enseguida se cumplió lo que era su mensaje. Después fue a regresar cuando ya se había contemplado el día. Allá se fue derecho a lo alto del cerrito y llegó delante de ella, la noble señora celeste. Allí donde la primera vez se le hizo visible, allí lo estaba guardando. Y cuando así la vio, ante ella se inclinó, se humilló hasta el suelo, le dijo, mi señora, señora, noble señora, hija mía, la más pequeña, mi muchachita. Ya fui allá, a donde me enviaste como mensajero. En verdad fui a que se cumpliera tu reverenciado aliento, tu reverenciada palabra. Aun cuando con mucha dificultad entré, allá donde es su lugar estar, del que manda a los sacerdotes. En verdad lo vi, en verdad ante él expuse tu reverenciado aliento, tu reverenciada palabra, como tú me lo mandaste. Me recibió él con agrado y con atención escuchó, pero así me respondió, como que su corazón no lo reconoció, no lo tuvo por verdad. Me dijo, otra vez vendrás, así despacio te escucharé, así podré ver desde el comienzo, porque has venido, lo que es tu deseo, lo que es tu voluntad. De eso pude ver, del modo como me respondió, que en verdad piensa él, que tu reverenciada casa divina que quieres que aquí te hagan, tal vez yo solo la he inventado, tal vez no viene de tus reverenciados labios. Por eso, mucho te ruego, señora mía, noble señora, mi muchachita, que alguno de los preciosos nobles, los conocidos, los reverenciados, los honrados, así le encargues que lleve, que conduzca tu reverenciado aliento, tu reverenciada palabra, para que así sea creída. En verdad yo soy un infeliz jornalero, solo soy como la cuerda de los cargadores. En verdad soy anjarilla, soy cola, soy ala, soy llevado a cuestas, soy una carga. En verdad no es lugar donde yo ando, no es lugar donde yo me detengo. Allá a donde tú me envías, mi muchachita, mi hija, la más pequeña, señora, noble señora. Por favor, perdóname. Daré pena con esto a tu rostro, a tu corazón. Iré, caeré en tu enojo, en tu cólera, señora, señora mía. Así le respondió la perfecta, admirable doncella. Escucha, tú el más pequeño de mis hijos, que así lo comprenda tu corazón. No son gente de rango mis servidores, mis mensajeros, a quienes yo podré encargar que lleven mi aliento, mi palabra, los que podrán hacer se cumpla mi voluntad. Pero es muy necesario que tú vayas, abogues por esto, gracias a ti se realice, se cumpla mi querer, mi voluntad. Y mucho te pido, hijo mío, el más pequeño, y mucho te mando que, una vez más, vayas mañana, vayas a ver al obispo, y de mi parte, haz que sepa, haz que oiga bien lo que es mi querer, lo que es mi voluntad, para que cumpla, edifique mi casa divina, la que yo le pido.
Y una vez más, bien dile como yo, la siempre doncella Santa María, yo, su madrecita, de Teotl, Dios. A ti como mensajero te envío. Y Juan Diego le respondió, le dijo, Señora mía, noble señora, muchachita mía, no disguste yo a tu rostro, a tu corazón. En verdad de corazón iré. Marcharé para que se cumpla tu reverenciado aliento, tu reverenciada palabra. En verdad no la abandonaré, ni tengo por penoso el camino. Iré ya, iré a cumplir tu voluntad, solo que tal vez no seré oído. Yo, si fuere escuchado, quizá no seré creído. Pero en verdad mañana, ya de tarde, ya puesto el sol, vendré a devolverte tu reverenciado aliento, tu reverenciada palabra, lo que me responderá el que gobierna a los sacerdotes. Ya te dejo, hija mía, la más pequeña, mi muchachita, señora, noble señora, que así pues descanses. Y luego él se fue a reposar a su casa. Y ya al día siguiente, domingo, todavía un poco de noche, estaba oscuro. De allá salió de su casa, vino derecho a Tlatelolco, vino a aprender las cosas divinas, a ser contado en la lista. Luego ya verá al que gobierna, a los sacerdotes. Tal vez ya a las 10 había terminado, así ya había oído misa, y fue contado en la lista y toda la gente se había ido. Pero él, Juan Diego, luego va al palacio, su casa, del que gobierna, obispo, y cuando llegó, puso todo su empeño en verlo, y con mucha dificultad otra vez lo vio. Junto a sus pies se arrodilló, llora, se aflige, así le habla, así le manifiesta el reverenciado aliento, la reverenciada palabra de la noble señora celeste. ¿Acaso no será creído el mensaje, la voluntad de la que es en todo doncella, que le hagan su casa divina, donde ella lo había dicho, donde ella lo quería? Mas el que gobierna, obispo, muchas cosas, así le preguntó e inquirió, para de este modo enterarse dónde la vio, cómo era. Todo lo refirió al que gobierna, obispo. Pero, aunque todo se le hizo manifiesto como era, y todo lo que vio, lo que admiró, que en verdad así aparece, lo que es ella, la en todo doncella, la admirable, reverenciada madre del que nos liberó, Señor nuestro Jesucristo. Sin embargo, no luego se cumplió su deseo. Dijo el obispo que no solo por la palabra, la petición de él, Juan Diego, se hará, se cumplirá lo que pidió. Todavía se necesitaba alguna señal para que bien pudiera ser creído, como a él lo enviaba como mensajero la noble señora celeste. Y así que lo escuchó Juan Diego, luego le dijo al obispo, Señor, tú que gobiernas, mira cuál será la señal que tú pides, que en verdad iré luego, iré a pedírsela a la noble señora celeste, la que a mí me envió. Y como vio el obispo que él tenía ello por verdad, porque en nada dudaba, vacilaba, luego le hizo irse. Y cuando ya se va enseguida manda al el obispo a algunas de las gentes de su casa, en las que bien confía, que lo vayan a seguir, que vean bien hacia dónde va y a quién mira, con quién habla. Así se hizo. Y Juan Diego enseguida se fue derecho, siguió la calzada, pero los que iban tras él, allí donde se abre la barranca, junto al Tepeyac, en el puente de tablas, vieron a perderlo. Aunque por todas partes lo buscaron, en ninguna parte lo vieron. Así vinieron a regresarse, no solo porque con esto muchos se cansaron, sino también porque él los disgustó, les causó enojo. Así fueron a decírselo al que gobierna, obispo. Le fueron a exponer que no le creyera, le dijeron que solo contaba mentiras, que solo inventaba eso que venía a decirle, o que solo soñó, que solo sacó del sueño eso que le decía, eso que le pedía. Y así dijeron que si una vez más venía, regresaba
Luego lo atraparían y con fuerza lo apresarían para que ya no otra vez mintiera, inquietara a la gente. Y como vio el obispo que él tenía ello por verdad, porque en nada dudaba, vacilaba, luego lo hizo irse. Cuando ya se va, enseguida manda el obispo a algunas de las gentes de su casa, en las que bien confía, que lo vayan a seguir, que vea bien hacia dónde va y a quién mira, con quién habla. Así se hizo. Y Juan Diego enseguida se fue derecho, siguió la calzada. Pero los que iban tras él, allí donde se abre la barranca junto al Tepeyac, en el puente de tablas, vieron a perderlo. Aunque por todas partes lo buscaron, en ninguna parte lo vieron. Y así vinieron a regresarse, no solo porque con esto muchos se cansaron, sino también porque los disgustó, les causó enojo. Así fueron a decírselo al que gobierna. Obispo, le fueron a exponer que no le creyera, que le dijeron que solo contaba mentiras, que solo inventaba eso que venía a decirle, o que solo lo soñó, o que solo sacó del sueño eso que le decía, eso que le pedía. Y así dijeron que si una vez más venía, regresaba, luego lo atraparían y con fuerza lo apresarían para que ya no otra vez mintiera, inquietara a la gente. El día siguiente, el lunes, cuando tenía que llevar Juan Diego alguna señal para ser creído, no vino a regresar, porque cuando fue a acercarse a su casa, a un tío suyo de nombre Juan Bernardino se le puso la enfermedad. Ya estaba al cabo. Aún fue a llamar al médico, todavía se ocupó de él, pero ya no era tiempo, pues ya estaba al cabo. Y cuando ya era de noche, le rogó su tío que todavía de madrugada, aún a oscuras, saliera, fuera a llamar allá, en Tlatelolco, a algunos de los sacerdotes, para que viniera a confesarlo y a dejarlo preparado, porque eso ya estaba en su corazón, que en verdad ya era tiempo, que ya entonces moriría, porque ya no solo se levantaría, ya no sanaría. Y el martes, cuando todavía estaba muy oscuro, entonces salió de su casa Juan Diego, llamará al sacerdote allá en Tlatelolco, y vino a acercarse al cerrito, al pie del Tepeyac, donde sale el camino hacia donde se pone el sol, por allá donde antes había salido. Dijo, si sigo derecho el camino, no sea que venga a verme la noble señora, porque me detendrá como antes, para que lleve la señal al sacerdote que gobierna, según me lo ordenó, que antes nos deje nuestra aflicción, que así llame yo al sacerdote, al, al que el pobre de mi tío nada más está aguardando. Luego entonces rodeó el cerro, por en medio subió, y de allí, por una parte, vino a pasar hacia donde sale el sol. Así deprisa iba a acercarse a México, así no lo detendría la noble señora celeste. Piensa él que allí donde dio vuelta no podrá verlo, la que bien a todas partes ve. Contempló él cómo vino a descender ella de la cumbre del cerrito. Desde allí lo había estado mirando, desde allí donde antes lo vio. Vino a encontrarse con él a un costado del cerro, vino a atajarlo, le dijo, hijo mío, el más pequeño, ¿a dónde vas? ¿A dónde te encaminas? Pero él, ¿acaso un poco se perturbó? ¿O acaso tuvo vergüenza? ¿O tal vez se asustó, se espantó? Ante ella se postró, la saludó, le dijo, muchachita mía, hija mía, la más pequeña, noble señora, que estés contenta. ¿Cómo te amaneció? ¿Sientes bien tu precioso cuerpecito, señora mía, reverenciada hija mía? Daré aflicción a tu rostro, a tu corazón. Sabe, muchachita mía, que está ya al cabo un servidor tuyo, mi tío. Grave enfermedad se le ha puesto, porque en verdad por ella pronto morirá. Y así pues, miré con prisa a tu reverenciada casa de México. Llamaré a uno de los amados del Señor nuestro, a uno de nuestros sacerdotes, que vaya a confesarlo y a dejarlo preparado, porque en verdad para esto nacimos. Hemos venido a esperar el trabajo de nuestra muerte.
Pero si voy a hacer esto, luego otra vez volveré acá. Así iré, llevaré tu reverenciado aliento, tu reverenciada palabra, señora, muchachita mía. Perdóname, todavía tenme paciencia, porque no me burlo de ti, hija mía, la más pequeña, hijita mía. Mañana mismo vendré deprisa. Contempló él cómo vino a descender ella de la cumbre del cerrito. Desde allí lo había estado mirando, desde allí donde antes lo vio. Vino a encontrarse con él a un costado del cerro, vino a atajarlo, le dijo, hijo mío, el más pequeño, ¿a dónde vas? ¿A dónde te encaminas? Pero él, ¿acaso un poco se perturbó? ¿O acaso tuvo vergüenza? ¿O tal vez se asustó? ¿Se espantó? Ante ella se postró, la saludó, le dijo, muchachita mía, hija mía, la más pequeña, noble señora, que estés contenta, como te amaneció, sientes bien tu precioso cuerpecito, señora mía, reverenciada hija mía. Te haré aflicción a tu rostro, a tu corazón. Sabe, muchachita mía, que está ya al cabo un servidor tuyo, mi tío, grave enfermedad se le ha puesto, porque en verdad por ella pronto morirá. Y así pues me iré con prisa a tu reverenciada casa de México. Llamaré a uno de los amados del Señor nuestro, a uno de nuestros sacerdotes, que vaya a confesarlo y a dejarlo preparado, porque en verdad para esto nacimos. Hemos venido a esperar el trabajo de nuestra muerte. Pero si voy a hacer esto, luego otra vez volveré acá. Así iré, llevaré tu reverenciado aliento, tu reverenciada palabra, señora, muchachita mía. Perdóname, todavía tenme paciencia, porque no me burlo de ti, hija mía, la más pequeña, hijita mía. Mañana mismo vendré deprisa. Así que oyó la palabra de Juan Diego, le respondió la compasiva del todo doncella. Escucha, que así esté en tu corazón, hijo mío, el más pequeño. Nada es lo que te hace temer, lo que te aflige, que no se perturbe tu rostro, tu corazón. No temas esta enfermedad ni otra cualquier enfermedad que aflige, que agobia. ¿Acaso no estoy aquí yo, que soy tu madrecita? ¿Acaso no estás bajo mi sombra y en resguardo? ¿Acaso no soy la razón de tu alegría? ¿No estás en mi regazo, en donde yo te protejo? ¿Acaso todavía te hace falta algo? Que ya no te aflija cosa alguna, que no te inquiete, que no te acojonje la enfermedad de tu tío. En verdad no morirá ahora por ella. Esté en tu corazón que él ya sanó y luego entonces se curó su tío, como así luego se supo. Y Juan Diego, al escuchar el reverenciado aliento, la reverenciada palabra de la noble señora celeste, mucho se tranquilizó en su corazón se calmó, y él le rogó entonces que lo enviara como mensajero para que viera al que gobierna, obispo, y le llevara su señal, su testimonio, para que él le crea. Y la noble señora celeste luego le ordenó que subiera a la cumbre del cerrito, allí donde él la había visto antes. Le dijo, sube tú, el más pequeño de mis hijos, a la cumbre del cerrito, y allí donde tú me viste y donde te di mi mandato, allí verás extendidas flores variadas. Córtalas, júntalas, ponlas todas juntas, baja enseguida, tráelas aquí, delante de mí. Y luego Juan Diego subió al cerrito, y cuando llegó a su cumbre, mucho se maravilló de cuántas flores allí se extendían. Tenían abiertas sus corolas, variadas flores preciosas, como las de Castilla, no siendo aún su tiempo de darse, porque eran entonces cuando arreciaba el hielo. Las flores eran muy olorosas, eran como perlas preciosas, henchidas de rocío de la noche.
Enseguida comenzó a cortarlas. Todas las vino a juntar en el hueco de su tilma, pero allá en la cumbre del cerrito no se daban ningunas flores, porque es pedregoso, hay abrojos, plantas con espinas, nopaleras, abundancia de mezquites. Y si algunas hierbas pequeñas allá se dan, entonces en el mes de diciembre todo lo come, lo echa a perder el hielo. Y luego vino a bajar, vino a traerle a la noble señora Celeste las variadas flores que había ido a cortar, y cuando ella las vio, con sus reverenciadas manos las cogió. Luego las puso de nuevo en el hueco de la tilma de Juan Diego, y le dijo, Hijo mío, el más pequeño, estas variadas flores son la prueba, la señal que llevarás al obispo. De parte mía le dirás que con esto vea lo que es mi voluntad y que con esto cumpla mi querer, lo que es mi deseo. Y tú eres mi mensajero, en ti está la confianza, y bien yo mucho te ordeno que únicamente a solas ante el obispo extiendas tu tilma y le muestres lo que llevas y todo lo referirás, le dirás cómo te ordené que subieras a la cumbre del cerrito, fueras a cortar las flores, y todo lo que tú viste, lo que tú admiraste. Así tú convencerás en su corazón al que es gobernante de los sacerdotes, así luego él dispondrá que se levante mi casa divina, la que he pedido. Y cuando ya le dio su orden, la noble señora Celeste vino él siguiendo en derechura la calzada de México. Ya está contento, ya está calmado su corazón, porque va a salir bien, bien llevará las flores. Va cuidando mucho lo que viene en el hueco de su tilma, no sea que algo se le caiga. Lo alegra el aroma de las variadas flores preciosas. Cuando llegó al palacio del obispo, lo fueron a encontrar el que cuida su casa y los otros servidores del sacerdote que gobierna. Él les pidió que le dijeran que quería ir a verlo, pero ninguno de ellos quiso. No querían escucharlo, o quizás era aún de madrugada, o tal vez ya lo reconocían, solo los molestaba, como que se les colgaba. Y ya les habían hablado sus compañeros, los que fueron a perderlo de vista cuando habían ido a seguirlo. Por largo tiempo estuvo él esperando la palabra, y vieron ellos que mucho tiempo allí estuvo de pie. Estuvo con la cabeza baja, estuvo sin hacer nada, pero si tal vez fuera llamado. Y como que venía trayendo algo que estaba en el hueco de su tilma. Luego ya se le acercaron para ver qué es lo que traía y satisfacer así su corazón. Y vio Juan Diego que no podía ocultarles eso que llevaba y que por ello lo afligirían, le darían de empellones o tal vez lo golpearían. Un poco les mostró que eran flores, y al ver que todas eran variadas flores como las de Castilla, y como no era tiempo de que se dieran, muchos se admiraron de que estaban muy frescas y con sus corolas abiertas, así olorosas, preciosas, y tuvieron deseo de coger algunas pocas, sacarlas, y 3 veces fue que se atrevieron a tomarlas, aunque nada realmente sucedió, porque cuando trataban de hacerlo ya no veían las flores, solo como una pintura o un bordado o algo que estuviera cosido, así lo veían en la tilma. Enseguida fueron a decirle al que gobierna, obispo, lo que habían contemplado y cómo quería verlo, el hombrecillo que otras veces había venido y que ya llevaba largo rato en espera de la palabra, pues quería verlo. Y el que gobierna, obispo, aquí, así como escuchó esto, tuvo ya en su corazón que esa era su señal con la que quería acercarse a su corazón para que él llevara a cabo el encargo en que andaba el hombrecillo. Luego ordenó que entrara, lo verá. Y entró, se inclinó ante él, como antes lo había hecho, y una vez más le refirió todo lo que había visto, lo que había admirado y su mensaje. Le dijo, Señor mío, tú que gobiernas,
en verdad ya hice, ya cumplí según tú me ordenaste. Así fui a decirle a la señora, mi señora, la noble señora celeste, Santa María, su preciosa madrecita de Dios, que tú pedías una señal para creerme. Así le harías su casa divina, allá donde ella te pedía que la construyeras. Y le dije que yo te había dado mi palabra, de que te traería alguna señal, un testimonio de su reverenciada voluntad, según en mi mano tú lo dejaste. Y ella escuchó bien tu aliento, tu reverenciada palabra, y recibió con alegría lo que tú pedías, la señal suya, el testimonio para que se haga, se cumpla su voluntad. Y hoy todavía de nochecita me ordenó que una vez más viniera a verte. Y yo le pedí su señal para ser creído, como me dijo que me la daría y enseguida lo cumplió y me envió a la cumbre del cerrito, en donde antes yo la vi, para que allí cortara flores, como las de Castilla. Y yo las fui a cortar, las llevé luego abajo, y ella con sus reverenciadas manos las cogió. Luego las puso en el hueco de mi tilma, para que a ti te las trajera, te las viniera a entregar, aunque yo sabía que no es lugar donde se dan las flores, la cumbre del cerrito, porque solo es pedregoso, hay abrojos, plantas espinosas, nopales silvestres, mezquites, no por esto dude, no por esto titubee. Fui a acercarme a la cumbre del cerrito, vi que era la tierra florida. Allí habían brotado variadas flores, como las rosas de Castilla, resplandecientes del rocío. Así luego las fui a cortar, y me dijo ella, que de parte suya te las diera, y así yo cumpliría, para que tú vieras la señal que pides. De este modo cumplirás lo que en su reverenciada voluntad, y así aparezca, es verdad mi palabra, mi mensaje. En cuyo hueco estaban las flores, y al caer al suelo, las variadas flores, como las de Castilla, allí en sutil la señal, apareció la preciosa imagen de la en todo doncella Santa María, su madrecita de Dios, tal como hoy se halla, allí ahora se guarda, en su preciosa casita, en su templecito, en Tepeyac, donde se dice Guadalupe. Y cuando la contempló el que gobierna, obispo, y también todos los que allí estaban, se arrodillaron, mucho la admiraron, se levantaron para verla, se conmovieron, se afligió su corazón, como que se elevó su corazón, su pensamiento, y el que gobierna, obispo, con lágrimas, con pesar, le suplicó, le pidió lo perdonara por no haber cumplido luego su reverenciada voluntad, su reverenciado aliento, su reverenciada palabra. Y el obispo se levantó, desató del cuello, de donde estaba colgada la vestidura, la tilma de Juan Diego, en la que se mostró, en donde se volvió reverenciada señal la noble señora celeste, y luego la llevó allí, fue a colocarla a su oratorio, y allí todavía un día entero estuvo Juan Diego en la casa del obispo, quien hizo se quedara allí. Al día siguiente le dijo, anda, para que tú muestres dónde es la reverenciada voluntad de la noble señora celeste, que se le levante su templo. Enseguida se dio orden de hacerlo, levantarla. Pero Juan Diego, cuando ya mostró dónde había ordenado la noble señora celeste que se levantara su templo, luego manifestó que quería acercarse a su casa, ir a ver a su tío Bernardino, que se hallaba muy mal cuando lo dejó y había ido a llamar a uno de los sacerdotes allá en Tlatelolco para que lo confesara, lo fuera a disponer de quien la noble señora celeste le había dicho que ya estaba curado. Y no solo lo dejaron que fuera, sino que lo acompañaron allá a su casa. Y cuando ya llegaron, vieron a su reverenciado tío y estaba muy bien, nada le afligía.
y él mucho se maravilló de que su sobrino viniera acompañado con muchos honores. Preguntó a su sobrino por qué ocurría, qué tanto lo honraban. Y él le dijo que cuando fue allá a llamar a un sacerdote que lo confesara, lo dejara dispuesto allá en el Tepeyac, se le apareció la noble señora Celeste y lo envió a México a que fuera a ver al gobernante obispo para que le edificaran su casa en el Tepeyac, y que ella le dijo que no se afligiera, porque ya estaba él curado, y con esto mucho se tranquilizó su corazón. Su tío le dijo que era verdad, que entonces ella lo curó y que la contempló de la misma forma, como se había parecido a su sobrino, y le dijo, como también a él lo envió a México para que viera al obispo, y también que cuando fuera a verlo todo se le manifestara, le dijera lo que había contemplado y el modo maravilloso como lo había curado, y que así la llamara, así se nombrara, la del todo doncella, Santa María de Guadalupe, su preciosa imagen. Y enseguida llevaron a Juan Bernardino delante del que gobierna, obispo, para que para que viniera a hablarle. Delante de él diera testimonio, y con su sobrino Juan Diego los aposentó en su casa el obispo unos pocos días, mientras se levantó la reverenciada casa de la noble señora allá en Tepeyac, donde se le mostró a Juan Diego. Cuando el que gobierna, obispo, tuvo ya algún tiempo allá en la iglesia mayor, a la preciosa reverenciada imagen de la noble señora Celeste, vino a sacarla de su palacio, de su oratorio, donde estaba, para que toda la gente viera, se maravillara de su preciosa imagen, y todos a una, todos la ciudad, toda la ciudad se conmovió cuando fue a contemplar, fue a maravillarse de su preciosa imagen. Venían a conocerla como algo divino, le hacían súplicas. Muchos se admiraban, como por maravilla divina se había aparecido, ya que ningún hombre en la tierra pintó su preciosa imagen. Bueno, gracias. Así concluye este gran relato, Nican Mopouwa, eh, escrito por Antonio Valeriano. Y bueno, pues no sé qué les pareció. Fue escrito en 1556, o sea, eso quiere decir que 25 años después de la aparición de la Virgen, que fue en 1531. Y bueno, pues muchas gracias. Si alguien quiere comentar algo, pues adelante. Me pareció muy, muy conmovedor, me sigue conmoviendo, y además, pues nunca había escuchado la narración tan completa como nos las contaste, hijo. Entonces, pues la verdad es que estuvo muy, muy, muy hermoso esa narración y me conmueve, me sigue conmoviendo, pues toda este milagro, ¿no? Entonces, pues gracias, gracias por recordarnos todo este milagro, esta fe, esta entrega y este amor, ¿no? Que tenemos los mexicanos hacia la Virgencita de Guadalupe. Sí, gracias, Prim. Lo leíste muy bonito. Yo normalmente lo Mm, leo, pero pues no es lo mismo que te lo narren a leerlo tú sola. Y pues nada, me gustó mucho. eh, pues por supuesto conmovida y pues siempre pues te queda como un sentimiento bonito al final. Entonces, pues gracias. gracias, Prim. Pues bueno, entonces les recomiendo todos este libro, El Códice Sagrado del abuelo Ucán. Aquí viene toda la explicación de lo que pasaba en México prehispánico antes de la aparición de la Virgen, durante la aparición y después de la aparición.
y cómo este suceso fue el puente para que los indígenas accedieran a ser bautizados y se diera así la mezcla de las razas y por ende pues nuestra existencia. Está todos los enigmas y misterios del manto de la tilma de Juan Diego, la geometría sagrada y todo lo que, los mensajes ocultos. El siguiente capítulo es la lectura, los mensajes del Nican Mopúa, que empieza la lectura del Nican Mopúa, se puede realizar desde 3 diferentes estados de conciencia, te describe cuáles serían esos 3 estados de conciencia y todos los mensajes ocultos de la tilma, las estrellas, todo, por qué los indígenas cuando la vieron supieron que era Coatlicue, por qué tenía en su manto figuras que, no, que solamente la cultura mexica podría comprender. El cinturón negro representa que está embarazada, porque recordemos que para los indígenas las mujeres embarazadas portaban un cinturón negro. Entonces, pues el mensaje es claro, la señora de Guadalupe está embarazada. ¿De quién? Pues de nosotros, de la nueva humanidad, de la quinta raza. Y bueno, pues sin más, pues muchas gracias. Gracias, Carito, tus mensajes, también Ana Karen, hermana, Ia, corazón, y a todos y todas los que escucharon esta grabación. Gracias a ti, hijo, por hacernos partícipe de esto. Chao. Gracias. Adiós a todos, a Adiós. todas.